Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú has sido en este tiempo de la primera parte de esta conferencia, Señor. Gracias por tu palabra, porque es la que nos confronta, Señor, nos redarguye, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio tan hermoso que me has permitido estar en mi país, entre amadas hermanas, Señor, entre mi familia, Padre. Gracias porque es tu tiempo, en tu tiempo siempre es perfecto, Señor. Gracias porque han sido 22 años de orar, Señor, y hasta ahora se ha dado, pero es el tiempo tuyo, Señor. Padre, te ruego que este tiempo que nos queda, Padre, tú seas glorificando tu nombre y me quites a mí y te pongas tú, Señor, y seas con el corazón de cada una de mis amadas hermanas, así como tú has confrontado mi vida, así como tú has hecho en mi vida, así todavía por lo que me falta que hagas en mí, Señor, tú seas con ellas, Señor. No estamos hablando cosas de hombres, Señor, estamos hablando cosas de tu palabra, Padre. Gracias por la bendición de haberte conocido, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanas, antes de comenzar, Gloria, vamos a tener una conferencia el próximo sábado. Iba a ser para solo líderes, pero Gloria habló con su esposo, el pastor, y ayer estuvimos conversando y Dios estaba como dirigiendo lo mismo entre Gloria y yo cuando estábamos hablando, así que la invitación va a ser extendida para todas las que quieran venir el próximo sábado aquí mismo de 9 a 12. Es una conferencia que he hecho para líderes, pero va a ser abierta para todos. Recuerda que usted no sabe, aunque si usted no es líder ahora, usted no sabe por dónde Dios la está llevando, ¿ok? Y todo lo que Dios le muestre a uno para poder aprender, uno tiene que aprovechar la oportunidad, no porque Liliana esté aquí, porque yo no soy nadie. Aquí el Señor, el que lleva toda honra, es el Señor. Yo soy un vaso que todavía tiene que seguir moldeándose. Somos gente ordinaria, pero que Dios hace con nosotros cosas que extraordinarias. Así que por favor lo extendemos para todas, para que puedan asistir. Así que estén orando mucho esta semana para que el Señor sea de gran bendición, así como ha sido de gran bendición para mi vida. Esa conferencia de liderazgo pueda ser de bendición para ustedes. Ok, estábamos hablando del principio bíblicos de la sumisión, y el primero decía que someterse como esposa en todo al esposo. Fíjense que ahí dice, no que si el esposo es buena gente, ¿no? No que si el esposo no toma decisiones. No dice tampoco, dice que en todo. Nosotros que siempre le queremos añadir, pero es pecado añadir a la palabra. El segundo principio es que no quiere decir que la esposa sea inferior a su esposo. No somos inferiores, ¿ok? Tenemos la misma identidad con Cristo. Entonces estábamos hablando en el Filipenses 2:5-8 y estábamos hablando de la actitud que tuvo Cristo Jesús. Cuando aún siendo Dios se hizo hombre. ¿Por quién? Por todos nosotros. Entonces él podría haber exigido derechos iguales, era Dios, pero en Filipenses 2 no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, algo que él podría exigir de ser Dios. Él tomó ¿qué? El lugar de subordinación. Oigan, se hizo hombre y era Dios y se hizo hombre. O sea que ese lugar de subordinación lo tomó para llevar a cabo la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Cuántas cosas nosotras tenemos que hacer así? Al lado de nuestro esposo, o las solteras al lado de sus padres o de sus líderes pastorales, así. ¿Por qué? Por la voluntad de su Padre, lo que está escrito en la palabra. Hermana, cuando nosotras no hacemos así, el orgullo está brotando. La próxima conferencia va a tratar muchos puntos sobre el orgullo. Cuando nosotras aceptamos ese papel de subordinaciones hacia nuestros maridos, no significa que somos inferiores, como tampoco Jesús lo fue a Dios su Padre. Jesús no fue inferior a su Padre.
Y cuando nosotros nos subordinamos a nuestros esposos, no es que nosotros seamos inferiores que ellos. Simplemente significa que tenemos ¿qué? Un papel diferente. Porque nosotras fuimos ¿qué? Diseñadas de diferente forma. El hombre es el líder, lo vimos en Génesis 3:16. Él gobernará ¿sobre quién? Sobre nosotros, hermanas. Él gobernará sobre nosotros. Y ahí quiero hacer algo mucho énfasis, la forma en que nosotros le contestamos a nuestros esposos. Ojo vivo. Para nosotros la cultura Colombia, y se lo estoy diciendo como colombiana, ya una manera habitual de hablar. Creemos que es la correcta, porque eso lo da la cultura, pero no lo que da la Biblia. Nosotros a veces tratamos a nuestros esposos como niños. Yo era una. Ay, no, pero quite eso de ahí que se va a caer. ¿O no es así? Usted no me puede mentir a mí porque yo me crié aquí y nací aquí. Usted está irrespetando al esposo. Y delante de la gente. Ah, pero es que él no quiso. Yo era así, hermanas. Y hay veces me va el avión, no se crea que no se va. Digo, aterriza, Liliana. Aterriza. La forma en que los miramos, los irrespetamos, hermana. Entonces ahí viene la reacción de ¿quién? Del esposo. Porque el esposo fue diseñado por el Señor para ser ¿qué? Respetado. Y a la hora que no se respeta, ¿él qué hace? Reacciona. Principio número 3. El papel de una esposa es el de ayuda idónea, hermanas. Ese fue el papel que el Señor nos mandó a nosotras. Ayuda idónea. Y vamos a Génesis 2:18, porque aquí no estamos hablando por lo que Liliana dice, sino por lo que la palabra trae. Génesis 2:18 dice así. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. En otras versiones dice ayuda idónea. Luego en Primera de Corintios nos dice, Primera de Corintios 11:9. La primera fue Génesis 2:18, la segunda Primera de Corintios 11:9. Y el hombre no fue hecho para la mujer, oigan bien este versículo, el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para él. Wow, cuando yo leí ese versículo por primera vez, yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? Esto voy a dejar de ser yo. Bueno, es que usted tiene que dejar de ser yo, ¿ok? Nosotras somos primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿cierto? Todos esos yoyos se tienen que ir. Porque aquí la primera es reverenciar el nombre de Cristo y no blasfemar su palabra. Y cuando nosotros hacemos lo contrario, estamos ¿qué? Blasfemando su palabra, hermana. ¿Usted cree que por qué hay tanta situación en los hogares? ¿Sabe por qué? Hay rivalidad, competencia. Su yo usted no lo ha sumergido a Cristo, porque yo no me voy a dejar pisotear. Y eso aprende en su ¿qué? Su siguiente generación. Sus hijas, sus hijos. Usted tiene que dejar un legado, usted tiene que criar hijos y hijas que se rindan a esta palabra. Y no va a ser fácil, hermana, porque no, yo lo digo, no es fácil. Pero lo que usted modele es lo que usted le va a dejar a sus hijos. Modele conforme la palabra de Dios, no conforme de donde usted es, ni conforme de mi familia, ni conforme porque mi papá y mi mamá me lo enseñó. Conforme a lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Mi papel como esposa es servir, amadas. Servir. Ah, no, pues vaya que se haga su café. No, hermanas. Mire, por ahí me están torciendo ojos que llegaron por allá arriba. Hermanas, ¿qué hizo Jesucristo? Vino a servir, ¿cierto? ¿Y nosotros somos más que Jesucristo? No. Leíamos en el anterior versículo que Él se hizo hombre y Él era Dios. Se humilló.
Se humilló a sí mismo por nosotros. Ahora, hermana, hasta que usted no entienda qué hermoso es poderle servir a su esposo, usted no va a ver la bendición que trae eso. Y no de servirle porque mi mamá me enseñó, y no servirle porque que ella no me toca ya más que hacer sino hacerlo. No, servirlo por reverenciar el nombre de Cristo. Es que usted tiene que servir. Fui creada para ese propósito, así que no es al revés lo que muchas personas piensan. Yo fui creada para servir a mi esposo, para, oigan esta otra, para afirmar el llamado de mi esposo. Si su esposo es cristiano igual, y se lo digo porque yo también viví esa etapa, yo soy un líder y hablo y empecé a servir al Señor y empecé a tener ministerios. Si ustedes van a conocer al pastor Carlos mañana, es muy tranquilo, es totalmente opuesto a lo que soy yo. Es tranquilito, habla despacio, por eso somos complemento, porque somos el uno con el otro, porque yo soy acelerada y él me pone el freno, y él es un poco frenado y yo le pongo el acelerador. Entonces somos complemento. Ve, aquí ninguno de los dos es mejor. Nos ayudamos mutuamente. Pero hermana, eso yo no lo entendía antes. Yo me creía que era la que... Es que no toma decisiones. Yo las tengo que tomar. Y en el ministerio también pasa lo mismo. Entonces, no. Yo llevo muchos años, 20 y pico de años, trabajando con mujeres y en todo lo que el Señor ha puesto. Y tuve la oportunidad de que me ofrecieron un liderazgo a nivel latinoamericano, a irme a vivir a Miami para manejar a nivel latinoamericano el ministerio. En ese tiempo tuve que ir a Cuba a dar una conferencia a esposa de pastor y misioneras, y tuve un tiempo hermoso porque me metieron en una montaña y allá ayuné obligado porque allá en Cuba no hay nada. Entonces me alimentaba con una leche condensada que llevaba, y oré mucho y le pedí al Señor, pero el Señor me dijo, no, eso no va. ¿Qué quería el orgullo de Liliana? Ay, muchacha, yo bastante trabajado en ministerio, vamos para Miami desde ahí. Y entonces empecé a orar y Dios no me daba paz. Dios no me daba paz con eso. Cuando llegué a República Dominicana, mi amado me invitó a almorzar al otro día y me dijo, tengo que hablar contigo. Digo, sí. Me dice, recibe el trabajo de Miami. Nos vamos para Miami y yo te apoyo en el ministerio que Dios te dio. ¿Sabe qué le contesté, hermana? Usted hubiera podido decir, wow, ya el jefe dijo que sí, ¿no es cierto? Ya mi esposo dijo que sí. Pero Dios me había dicho que no, hermanas. Y le dije, no, nos quedamos aquí y yo tengo que afirmar el llamado que Dios te dio a ti. Y ahí Dios los llamó a trabajar con haitianos, y de allí para allá el cuento es otro. ¿Y sabe qué? En ese mismo año Dios abrió la puerta para que tuviéramos un programa de radio con la esposa del pastor Miguel Núñez, Katy de Núñez. Y me oyen por todo el mundo. O sea que tenemos que estar muy aterrizaditas con el Señor, porque esto no se trata de trabajo secular, hermanas. El secularismo vive por el éxito y por lo que usted tiene. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es sumisión a Dios y vivir lo que Dios dice en su palabra. Entonces, nosotros somos ayuda de ellos para afirmar lo que ellos son. Y podrá decirme, es que el mío es muy... Dios lo hizo así, pero no dejó de ser hombre y no ha dejado de ser líder, porque la Biblia no dice que según el temperamento. Hombre. Entonces, tenemos que someternos, tenemos que afirmar lo que Dios los llamó a hacer. Yo me sorprendo hoy en día, porque yo no hacía eso. Llegábamos él y yo tenía el ministerio, él también, y yo iba para adelante. No, hoy espero. Para venir a esta conferencia, Gloria, espérate, yo le pregunto a mi esposo, que lo diga Gloria. Una vez me dijeron, ¿y por qué tú tienes que preguntarle si es servicio del Señor? No, porque aún me tengo que someter. No porque es el servicio del Señor, yo me tengo que someter a Él. Entonces, hermana, nosotros lo hacemos por honrar el nombre de Cristo.
Entonces, nosotros afirmamos a nuestros esposos. Fuimos creadas para afirmar a nuestros esposos, no para hacer competencia, no para echarle tierra, no para pisotearlo, no para hacerlo quedar mal, no para decirle que él es burro, no para decirle que él es una persona, la palabra, ya se me ha olvidado el colombiano, se me fue. Pesada, gracias mami. Eso lo aprendimos nosotros y tenemos que sacarlo todo de acá arriba. Hay que darle honra al que merece honra, dice la palabra del Señor. Así que, hermana, yo le animo a usted que usted se someta al señorío de Cristo, que usted se someta a lo que Dios le dio en su casa, que usted se someta a reverenciar la palabra del Señor, para que la palabra no sea, ¿qué?, blasfemada. Hermana, esa palabra es muy difícil. Cuando usted no hace, y esa es la última cita que vamos a ver, usted está blasfemando la palabra de Dios. Blasfemar la palabra de Dios, wow. Usted recuérdese que cuando usted no hace lo que la dice la Biblia, dice Tito 2:3, dice: asimismo las ancianas sean reverentes, enseña a las más jóvenes a amar, ¿qué?, a sus maridos, a criar a sus hijos, que sean, ¿qué?, prudentes, para que la palabra no sea, ¿qué?, blasfemada. Fíjese que no dice que la carrera, que el trabajo, no, su esposo y sus hijos. El cuarto principio: debe someterse en todo. Esto significa que en todas las áreas de la vida, menos que su esposo le pida pecar. Lo habíamos dado un tic muy temprano de esta parte. Capítulo 5 de Pedro nos enseña cuando Pedro estaba encarcelado y le dijeron a Pedro: nosotros te dejaremos libre, pero necesito prometer que no vas a predicar a más acerca de Jesús. Pedro les dijo: no les puedo prometer eso, debo obedecer a Dios antes que ¿a quién? Que a los hombres. Y estaba en prisión. Así que cuando la autoridad que tienes por encima de ti quieres que peque, Dios es la autoridad por encima de eso. ¿Cuál es bíblicamente cómo estamos? Primero es Dios, luego ¿quién? Uy, pero qué poquitas. Primero es Dios, luego ¿quién? Luego demás, los hijos, y luego la iglesia. Ayer fui al salón, lógicamente en conversa a la persona que me atendió, y yo estaba molestando con mi mami, hablando, riéndonos, y ella llega y dice: ay, no hay como, lo primero es la madre. Le dije: perdón, lo primero no es mi mamá, primero es mi esposo porque estoy casada. Ella me miró así, y le dije: luego mis hijos, porque tengo hijos, y luego mis padres, aunque no dejo de honrarlos y estar pendiente de ellos. Se quedó, no fui grosera. Yo hubiera podido decir: ay, sí, para estar buena, ¿no? Pero no, usted está defendiendo la causa de Cristo. No le gustó, pero yo tengo que quedar primero mejor, bien con los Dios primero, dice la Biblia, y después ¿quién? Con los hombres. Así que a quien le guste o no le guste, yo tengo que someterme a mi esposo. De otra manera, cualquier otra situación debemos ser sumisa. O sea que si él te manda a pecar, si él te manda a mentir, si él te manda a hacer algo ilícito, que dice la palabra es ilícito, que es pecado, tú no lo debes de hacer, porque primero tú estás bajo el señorío del Señor. Algunos hombres están preocupados por cómo decoramos la casa, porque hay diferentes tipos de hombres, ¿ves? Y yo he tenido la oportunidad de tener un papá, un hermano, un esposo y un hijo. Entonces sé mucho de hombre porque los cuatro son súper diferentes. Entonces tengo que lidiar con los cuatro y ahí puedo ver cómo son de diferentes. Pero son hombres. ¿Los debo de respetar? Son hombres, ¿no es cierto? Entonces hay uno de ellos o dos de ellos, del 4 combos que tengo, que les gusta ver lo de la casa, la decoración. Hay otros que no les interesa la decoración, ¿no es cierto?
si a ellos les interesa, entonces no es fácil para nosotras. Porque si a él le interesa, si él no quiere ese cuadro ahí y usted lo quiere, entonces empieza el tiqui-tiqui por el cuadro, ¿no es cierto? Entonces son momentos en que la gracia del Señor tiene que estar contigo para tú decirle, ok, amor, si lo quieres ahí, está bien. Doy un ejemplo. El esposo mío le encanta, es caribeño, lógicamente le encantan las cosas del Caribe y cuadros de palmas y toda esa vaina. Y entonces, locuras que hace de diseñador, loco. Y entonces, al principio, hermanita, se lo digo, confieso, fueron muchas las peleas, hasta que yo no me rendí en eso al Señor y dije, olvídate, yo estoy respetando, yo estoy haciendo lo que me da la gana. Mira, hermana, he vivido mi vida tan feliz, ahora mi casa está como le da la gana estar. Y si Él quiere poner el cuadro más grande allí, póngalo, mijo, gloria a Dios, nos vamos a gozar. ¿Usted se va a llevar el cuadro para la eternidad? No, hermana. ¿Usted se va a llevar a la casa? No. Usted no se va a llevar nada de eso. Y usted luchando por el cuadro, si está torcido, o es azul o es verde, peleando por sus esposos, por cosas que no tienen valor eterno, hermana, porque eso no tiene valor eterno. Entonces, necesitamos considerar sus opiniones. ¿Es duro? Mire, hermana, qué duro. ¿Qué duro? ¡Ah! Y digo de mi esposo porque él me da autoridad para decirlo, ¿no? Mi esposo me deja los zapatos así, donde quiere. A mí me encanta tenerlos bien chucho en el closet. Ya, ay, mi amorcito, venga, lo recojo y lo pongo allá. Él también ha tenido que lidiar conmigo. Yo ahora con esta enfermedad, crean o no, yo me pierdo. Y me pierdo en los aeropuertos. ¿Qué hubiera sido si yo no hubiera sembrado en ese amado esposo? Él dejaba los zapatos y yo los recojo, pero él recoge la Liliana por ahí que se le pierde. Y he aprendido mucho con esta enfermedad. Dios la ha usado para santificar mi vida. Entonces, no pierda el tiempo usted, hermana, discutiendo por su esposo por cosas que no valen la pena. Más de las peleas, más del 70%, 80% de las discusiones que tenemos en casa, ponga a pensar, es por tontadas. ¿Sí o no? Por tontadas. Y muchas veces, por lo general, el orgullo de nosotras es que mi esposo no tomó la decisión y yo la quiero tomar. Se lo digo porque yo viví esa época. ¿Sabe por qué la iglesia no está llena de hombres en Latinoamérica? Y me atrevo a decirlo. Nosotros también hemos sido parte. Muchas veces los hombres se aflojan, pero muchas veces nosotras hemos sido parte de no afirmar el llamado de esos hombres en la iglesia. Porque entonces usted lo puede hacer más rápido, pero él es más lento. Entonces por eso usted ya lo descalificó. Pero así no es. A nosotros nos falta someternos a orar y que envíe el Señor obreros a la mies, porque la mies es mucha. Y que nosotros podamos ser mujeres ayuda idónea en la iglesia también para afirmar esos hombres de Dios, no para criticarlos. Nosotras podemos apelar a las decisiones, pero a menos que nos esté pidiendo pecar, si Él tiene inclinaciones fuertes, necesitamos someternos. Hay otros ejemplos. El esposo le pide a la mujer pecar si le prohíbe ir a la iglesia. Ojo con eso. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre. O sea, nosotros debemos de congregarnos, pero usted tiene que ser sabia, porque si su esposo, usted puede, ahora esto es difícil. Si su esposo no es cristiano, la esposa debe decirle respetuosamente, lo que me estás pidiendo es algo que Dios me ha dicho todo lo contrario, pero no de otro tonito de voz, ¿me entiende? Porque ahí es el problema de nosotras, el tonito con que usted hable, no lo que usted dice, es el tonito. Ay, no, pero yo tengo que ir a mi iglesia porque Dios lo dice en la Biblia. Ese no es el tono con que usted debe hablarle a su esposo. Y nosotras lo hacemos, hermanas. Es decirle, amor, mira, la palabra del Señor me enseña
que yo debo congregarme a la iglesia para crecer y cada día crecer más en el Señor. Usted con eso lo tumba. Ahora, si usted groseramente le contesta, olvídese, hermana, que no la va a dejar ir. ¿Ok? Entonces, tenga cuidado con el tonito con que usted le habla a su esposo. Eso nos mata a nosotros, especialmente a las colombianas. Porque nosotros tenemos un tonito para decir las cosas, que hágame el favor. Las de los demás países también, pero estoy diciendo a mi cultura. Nosotros, yo ahora que he estado aquí, he estado poco, y yo digo, Señor, tenemos que orar, porque tenemos una forma de contestar posesiva. Y eso daña nuestro matrimonio y nuestras relaciones. Tener mucho cuidado como nosotros hablamos. Pero ojo, usted no necesita estar 24/7 en la iglesia. Usted no necesita estar 24/7 en la iglesia y su esposo inconverso allá sin comida, sin ropa lavada, con la casa sucia, y yo alabaré en el Señor, en la iglesia metida, porque ese no es el orden bíblico. Usted tiene que cuidar lo que Dios le dio, y ese es su primer ministerio. Su primer ministerio es su esposo, sus hijos, su casa. Usted tiene que guardar un equilibrio, y cuando es una esposa de un inconverso, si él le invitó el domingo a pasear, hermana, pues usted va a tener que ir. Y usted va a tener que ser prudente en manejar los tiempos. Los tiempos. O sea, tiene que pedirle a Dios sabiduría. Y mira, el Señor lo hace. Cuando yo estaba, mis niños muy pequeños, yo ya estaba en el Ministerio de Misiones y era la directora de Unión Femenil de las mujeres en mi iglesia en Miami. Y había invitado un misionero para el día domingo. Habían invitado, no, ahí no, todavía no era directora. Los niños tenían pequeñitos, 3, 6 y 8 años. Y ellos andaban conmigo para todo lado y trabajábamos juntos, y mi esposo pues tenía su trabajo secular. Y eso fue domingo a las 5 de la tarde, habíamos ido al 12 del día, y yo los arreglé y le dije, amor, ya nos vamos para la misión. Y me dice, no, yo no quiero ir. Y yo, ¿y por qué no íbamos a ir a las misiones? Dice, no, quedémonos en familia. En otro tiempo, hermana, yo hubiera cogido, papá y adiós, me llevo a mi muchacho y me voy para la iglesia en mi carro. Le dije, ok, amor, está bien. Los niños me pusieron a llorar, oré con ellos. ¿Sabe qué? Al mes siguiente me dijo, amor, vamos a las misiones. La cosa hubiera cambiado si yo hubiera reaccionado de una forma incorrecta. Me hubiera servido a mí irme a ver la conferencia de misiones si yo hubiera actuado groseramente. No, hermana. Dios vio con más honra el hecho de yo, ok, está bien, quedarme en mi casa tranquila, que salir e irme. Entonces usted tiene que pedirle sabiduría a Dios con un esposo inconverso. Ganárselo para Cristo, como dice la palabra, aún con su boca, ¿qué? Cerrada. Entonces, él va a querer en ocasiones que tú te quedes, tú te necesitas quedar allí. Una de las cosas que yo le aconsejo mucho a las esposas de inconversos, que tengan cuidado con liderazgo. Hay iglesias que no dan liderazgo a personas con esposos inconversos, porque hay dificultad. No que no sirva, espérese, otra cosa. Usted tiene que servirle al Señor, porque hay muchas formas de servir, empezando desde orar. Así que, pero tiene que tener mucha diligencia, mucha sabiduría. Ok. Otro ejemplo del esposo que le pide a su esposa pecar es que le prohíba a sus hijos hablarle acerca de Dios. Muchas veces hay esposos inconversos que le dicen, no me los vas a fanatizar, ¿no? Pero la palabra del Señor nos dice en Efesios 6:4, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que ella puede hacer es planear los tiempos de enseñanza para sus hijos cuando él no está en casa. ¿Ok? Porque la palabra lo está mandando, que lo hagamos. Entonces, cuando el esposo no está en casa, usted planee los tiempos de enseñanza, para que cuando él llegue, usted no tenga ese problema de que él ya ha dicho esto. Entonces, ahora si él te pregunta, dile la verdad, ¿no? Porque si él te pregunta, ¿le estás enseñando a los niños? ¿Qué tiene que decirle usted? Sí, amor, lo estoy haciendo en los tiempos que tú no estás. Hermana, mire, Dios es maravilloso y Dios no nos deja solos. Cuando nosotros somos fieles en la palabra, el Señor honra eso.
El Señor honra eso. Otro ejemplo, cuando el esposo puede pedirle a la esposa pecar, es cuando le pida participar en una inmoralidad o algo pornográfico, ¿no? Entonces, esto es algo que una esposa cristiana no puede hacer. Entonces, 1 Corintios 6:20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos lo dice 1 Corintios 6:20. Entonces, con eso hay que tener también sabiduría, ¿ok? Pedirle mucho a Dios, y Dios no nos deja solos a nosotros con aquellas cosas que cargamos. Oiga lo que le voy a decir: si usted está casada con un esposo inconverso, Dios lo está usando para santificarla más a usted. Si Dios nos da una enfermedad, Dios lo está usando para santificarme más a mí. Si Dios le dio una enfermedad a tu esposo, Dios lo está usando para santificarte más a ti. O sea, que en lo que tú estés en esta mañana, sea con un esposo inconverso, sea con un esposo cristiano tibio, sea con un esposo cristiano que a lo mejor tiene ministerio primero antes que la familia, o todo, usted tiene que ser fiel al Señor, orar y que le muestre qué es lo que Dios está haciendo a través de esa circunstancia de tu vida para tú crecer. ¿Ok? Entonces tenemos que ser muy sabias en mirar todo ese tipo de cosas. Entonces, otro ejemplo es que le prohíba que le redarguye cuando él peca. Si él es cristiano, o aun cuando sea converso, él está pecando. O sea, todos somos pecadores. Una pecadora casada con otro pecador. Si nuestro esposo es cristiano, nosotras podemos no llamarle la atención como solemos hacer. Ah, pero mira, y tanto que el domingo predicaste y mira ya lo que estás haciendo. No de esa forma, ¿no? O acabamos de venir de la iglesia y mira lo que me estás diciendo. No. O sea, en el tiempo perfecto, cuando usted haya orado, cuando esté las aguas calmadas, usted se pueda sentir y le diga: mira, amor, yo creo que tú estás pecando porque la palabra del Señor. Y en ese tonito, hermana, acuérdese el tonito de voz que usted usa. Es muy importante. El tonito de voz es que nos mata a nosotras. ¿Ok? Esos ojos que miran al revés y al derecho, para arriba y para abajo. Ojo vivo, cuidado de hablar mal de su esposo. Eso es uno de los peligros más grandes para el matrimonio. Sea con su papá, su mamá, su tía, su hermana, su mamá. Usted tiene una consejera, usted tiene un consejero, el pastor, o tiene una anciana a quien pueda sentarse para que le enseñe y le ayude a vivir una vida que pueda en esa situación que usted está viviendo. Pero cuando usted habla mal de su esposo, usted está hablando mal de una imagen de Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver Gálatas 6:1. En Gálatas 6:1 nos dice cómo debemos de amonestar a otro creyente. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a devolver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces Gálatas 6:1 nos dice muy claro que usted le puede llamar la atención a su esposo cuando es cristiano con la palabra. Cuando es inconverso, lógicamente el inconverso va a entender esto. No, porque no tiene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Si tú vas donde tu marido y le dices: tú necesitas ser mejor esposo, lo mató, hermana. ¿No hemos hecho? Sí, hermana, no me venga a decir que ahí ahorita que no lo ha hecho. Hay muchas cosas que le decimos a nuestros esposos que no son correctas. Qué lento eres. Y palabras así subsiguientes: faltamos al respeto. Y queremos entonces que ese cristiano o ese inconverso reciba a Cristo, que el cristiano nos tenga por acá arriba, cuando nosotros estamos irrespetando. Entonces, cuando es un esposo cristiano, usted vaya con las escrituras, no vaya porque lo inventó usted. Vaya con las escrituras y dígale en lo que está pecando, porque la Biblia lo dice. Y con una amabilidad bella, ¿no? Si tú dices, como decíamos, necesitas ser mejor esposo, ¿eso qué quiere decir? Eso sí, quizá quiere decir que necesita limpiar el lodo de sus zapatos antes de entrar a la casa. ¿Cuántas le dicen a la esposa que saque la basura 40 veces?
Se ríe, ¿no? Bueno, mi amadas, les cuento un cuento. Que usted tiene que esas 40 veces decírsela en amor. Porque el cerebro de las mujeres es muy diferente hecho al cerebro de los hombres. Nosotros, eso es para otra conferencia, fuimos diseñados de una forma diferente. Los hombres piensan más analíticamente y las mujeres fuimos diseñadas a pensar emocionalmente. Por eso nosotras, como fuimos dadoras de vida y como nosotras somos las que parimos y nosotras tenemos hijos, nosotras somos creadas para atender el teléfono, el otro muchacho prendido por acá, batir la cosa. Eso no es porque usted es muy inteligente, sépalo. Eso es porque el Señor la creó así, porque usted iba a parir. ¿Ok? ¿Por qué el hombre no puede hacer 5 veces las cosas? Porque él no está diseñado así, hermana, no es porque es bruto. Su cerebro está diseñado. ¿Sabe cuántas palabras tiene que habla un hombre al día? 13,000 palabras. ¿Y sabe cuánto hablamos nosotras, babies? 26,000 palabras al día. Entonces, cuando su marido llega del trabajo, lo que su esposo ya gastó las 13,000 palabras. Y entonces ahí es cuando usted más quiere hablar. Entonces usted tiene que pensar y saber todo ese tipo de cosas, ¿ve? Que cuando llega su esposo, usted no le caiga como una loca y quejas del muchacho y esto, no, déjelo reposar, dele su break, deje que se relaje. Él es una persona analítica, fue creado para ser líder de nosotras. Nosotras somos dadores de vida, nosotras fuimos criadas hermanas y le va a dar un infarto para estar en casa y criar a nuestros hijos. Hay madres solteras, y me quito el sombrero, que tienen que trabajar y criar a sus hijos. Yo dejé mi profesión, lloraba mucho, pero el tener que dejar profesión e ir a limpiar casa y cocinar es muy berraco. Pero eso fue lo que el Señor diseñó. ¿Y sabe qué? Quizá no he tenido las cortinas más lindas, no he tenido mi casa, mi mamá lo puede decir, mi casa no ha tenido los lujos que yo hubiera podido tener teniendo trabajo, pero hice lo que el Señor mandó a hacer y he sido madre y esposa y he servido al Señor y me he montado en avión, que el Señor me baja y me monta de un avión a otro. Eso solo lo hace el Señor. Así que tengan cuidado, somos hechos diferentes. Por eso usted tiene que decirle al hombre que saque la basura todos los días, porque él está pensando en otra cosa. Y todos los días hágalo en amor, hermana. Amor, por favor, ¿me saca la basura? Y recuerden, su esposo no es su hijo, no es su hijo. Su esposo es su esposo, no es un muchacho. ¿Ok? Hay que respetarlos y tratarlos como la creación que Dios dio como hombres. Antes de entrar, puede significar también que necesitas dejar de emborracharse, maldecir. Muchos hombres llegan borrachos a la casa maldiciendo, así que hay que darle la represión, pero dale un ejemplo muy específico de lo que estás hablando, ¿ok? Con el cristiano, con la palabra de Dios. Con el inconverso, hermana, orar mucho y que Dios le dé la sabiduría para actuar de acuerdo a su palabra. Pero acuérdese que usted no está sola. ¿Quién está con usted? El Señor. Y el Señor tiene el poder, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que si el cristiano dile amor, debe de arrepentirle, darle a Dios gloria. Hermana, usted conoce muy bien a su esposo. Usted sabe cuándo le puede hablar y cuándo no le puede hablar. Entonces, en el momento, aprenda a callar esa boca, hermana. Algo que yo tuve que aprender es esta boca. Callarla. Cuando tu esposo haga algo malo, no lo reprenda. Él no es muchacho. Quédese callada y ore por él. Y cuando estén tranquilos, dígale, amor, mira, esta mañana hiciste tal cosa. Yo creo que pudiera ser así. Yo creo, oiga, yo creo.
Si no es cristiano, no use nunca la escritura, pero apele a la conciencia de él. No puede usar la escritura con un inconverso, porque él no va a entender la escritura, ¿ok? Pero sí apele a la conciencia de él. En 1 de Pedro 3, 1, 2, nos habla de los maridos que no obedecen la palabra, lo que significa que es un incrédulo. Dice que puede ser ganados, que ya lo leímos, sin palabra por la conducta casta y respetuosa de nosotras. Los incrédulos no entienden el evangelio. Entonces ahora, si él te hace preguntas acerca de la Biblia o el evangelio, entonces dale la respuesta y contestas tus preguntas. Hermana, si usted no sabe contestarla, dígale que usted va a preguntarle al pastor suyo. Pero no se la venga a dar aquí de la muy espiritual que se sabe todo lo de la Biblia y vaya y le conteste algo que no está correcto, ¿ok? Entonces tiene que tener mucha prudencia con eso. Igual, hermana, las que tienen esposos inconversos, no ponga a su pastor como casi allá, que llegó ya al cielo, porque su esposo no conoce a Cristo y va a sentir celos, hermana. Y usted háblele del pastor lo bueno que es, y háblele, y hable, y hable, y tiene a Cristo ya. ¿Sabe qué? Lo que le va a coger un odio a su pastor, que hágame el favor. Entonces usted tiene que tener prudencia con eso. Él tiene que darse cuenta que él es primero que su iglesia, hermanas. Mucho cuidado. Así que voy a investigarlo. Entonces, el otro punto está él pidiendo que peque cuando él le pide o espera que ella lo encubra. Ojo vivo con eso. Efesios 5, 11, 12 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La mujer sí debe ser sumisa, a menos que el esposo le pida pecar. El quinto punto es que la sumisión bíblica debe observarse desde una perspectiva del esposo. Oiga bien esto, nosotros debemos de ver la sumisión bíblica, observarse desde la perspectiva del esposo. Hay muchas esposas que me han dicho: yo soy una mujer sumisa, yo nunca vendería mi casa sin el permiso de mi esposo, y nos creemos sumisas, ¿no? No, yo no haría eso sin mi esposo. Así es que ella está pensando en cosas muy grandes. Pero si se le pregunta al esposo, ¿ella es sumisa? El esposo diría: no, ella no es sumisa. Es que usted no es sumisa solamente en las cosas grandes, hermana. Es sumisa en las cosas, ¿qué? Pequeñas. Recientemente hice una comida para el pastor de mis hijos en Estados Unidos, y lógicamente cuando yo hago una comida para invitados, hago comida de diferentes países, porque como somos de diferentes países, pues, ¿no? Entonces hice comida colombiana, y pensaba poner la comida colombiana nomás porque estaba muy cansada. Una hora antes me dice mi esposo: ¿y por qué no te haces un picadillo cubano? Yo miré hacia el cielo y a la tierra. Entonces en eso llegaron mis hijas: mami, ¿en qué te ayudamos? Y le digo: ok, ya estoy terminando la colombiana, hay que hacer la cubana. Mami, pero habíamos quedado que solo la colombiana. Y dije: sí, pero papi quiere que se le haga un picadillo cubano para ofrecerle también al pastor. ¡Ay! Me dice: ay, mami, pero eso es sumisión. Ay, no, mami. Le digo: ay, sí, mami. Ay, sí, mami. Ay, sí, mami. Cogí, alabé al Señor, y con toda la fibromialgia y todos los dolores habidos y por haber, saqué mi picadillo y le hice su comida cubana. Servimos la mesa. El pastor estaba encantado del picadillo cubano, y repetía. Y mi esposo feliz porque se había puesto una comida de la nación de él. Pero déjeme decirle, años atrás Liliana no hubiera obrado así. ¿Ok? Eso solamente lo he aprendido sometiéndome al Señor y a su palabra, para poder vivir como a Dios le agrada que viva. Eso no lo va a hacer usted porque usted crea que la sabe todas, hermana, ni porque es muy inteligente. Eso solo lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que usted tiene allí adentro es el único que puede hacerla a usted. Pero usted tiene una responsabilidad. Eso no se hace así, ya, ¿no? Hay responsabilidad de nosotros como cristianos, de leer la palabra, de meditar la palabra, para poder crecer, de meter la palabra aquí en la mente para que llegue al corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón le va a decir otra cosa, pero si usted lee las escrituras y entran aquí a la mente, la escritura le va a cambiar el corazón.
ese fin de semana nos tocaba ir a trabajar en una iglesia. ¿Qué tal si yo no hubiera actuado como Dios me manda a actuar? ¿Qué hubiera pasado ese fin de semana que teníamos que ir a servirle al Señor? O sea que tenemos que tener muy cuidadosas en eso. El 6 es esposa sumisa no tiene temor de hacer lo que es correcto, hermana. Una esposa sumisa no tiene temor de hacer lo correcto. Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Pero no vayan a pensar que es el Señor de las colombianas, ¿no? Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Primera de Pedro 3:6. Cómo nos habla, cómo Abraham le decía a su esposo Señor, pero no nosotras que porque la cultura decimos Señor a todo el mundo, ¿no? Sino el hecho de la sumisión. Y sin embargo que Sara metió su pata en algún tiempo. ¿Recuerdan cuando Abraham le dijo a Sara, dile al rey que eres mi hermana? ¿Recuerdan eso? Que le dijo, dile al rey que eres mi hermana, porque él tenía temor de que el rey lo matara si descubría que Sara era su mujer. Pues Sara dijo lo que Abraham le dijo. ¿Qué hubiera sido? Pero una mujer que está sometida a la escritura, que lee la escritura, que deja de ver novelas y de oír salsa en vez de meterse con el Señor, ¿qué hubiera dicho? No, Abraham, yo no puedo decir eso, yo soy tu esposa. Ok, pues Sara no lo hizo, no es lo que debería haber hecho. Ella debería haber dicho, Abraham, necesitaba haber dicho, eso no podemos hacerlo, ok, porque una mujer que es sumisa no es temerosa. Nunca se ha dicho que una mujer sumisa es temerosa. Una mujer sumisa teme ¿a quién? Al Señor. ¿Ok? Entonces, así es que en vez de haber obedecido en esa ocasión, debería haber hecho lo que es correcto. Quizá algo que da miedo le hubiera dado, ¿no? Aunque tuviera miedo. Pero Dios le hubiera dado ¿qué? La gracia, hermana. Dios nos da la gracia. Mira, a veces vemos a Dios como una cosita chiquitica, como que no tiene. Oigan, Satanás existe, pero ¿quién tiene la autoridad sobre Satanás? Dios. Satanás no puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Y de Él somos sus hijas. ¿Usted cree, hermana, que para Él hay algo imposible? Nada imposible para Él. Entonces, la mujer sumisa no es temerosa. La mujer que teme al Señor, esa será alabada, dice en Proverbios, ¿cierto? Esa mujer que está rendida al Señor, esa mujer que hace lo correcto, como dice la palabra. La mujer que es temerosa teme cada día. Va a pensar en algo nuevo por lo cual angustiarse, pero una esposa piadosa anticipa lo que Dios va a hacer con emoción. Hermanas, yo he pasado por hambre, no aquí en mi país, pero sí en el campo misionero. Y son en los tiempos en que Dios ha trabajado mucho mi vida de orgullo. He pasado enfermedades, la estoy pasando. Actualmente estoy en la crisis más alta de la enfermedad. Pero gloria a Dios. Mi esposo todos los días pide que sane. Y yo le digo, no pidas eso. Doy gracias a Dios por lo que estoy viviendo. Porque Dios se ha glorificado en medio de mi dolor. Y he sido testimonio para otras hermanas que luchan con la misma enfermedad. ¿Ok? Si Dios quisiera, me la quita así. Porque es el creador de mi cuerpo, ¿cierto? Ustedes saben lo que es de duro poder haber sido una mujer que manejaba hasta camiones en los Estados Unidos. Andaba sola por todo lado. En el campo misionero con mis hijos sirviendo. Y que hoy no me puedan dejar sola. Antes lloraba, hoy no lloro. Eso es lo que a Dios le ha placido. Estar que dejo la maleta, dejo la Biblia, algo que me pasó. Nunca había dejado mi Biblia para salir a ningún viaje. Esta vez me acordé ya llegando al aeropuerto, mi Biblia se quedó. ¿Qué hago? Mi Biblia se quedó. Mi esposo me dijo, tranquila, Él va a glorificar su nombre aún sin tu Biblia en mano. Dice, todo obra para bien. Le dije, ok. Dije, Señor, perdóname. Ahí tenía mucha cosa anotada. Dios se ha glorificado. Llamé a mi mexicana linda que vive en Miami y le dije, oye, ora por mí, acabo de dejar la Biblia, tenía apuntes, tenía cosas. Hermanas, yo tuve que hacer esta conferencia hoy en la mañana, a las 5 de la mañana.
porque todo se quedó. Así lo quería Él. Su nombre sea glorificado. Mire, mis amores, 5 minutos. Alguien me preguntó esta mañana, ¿qué hacer si tu esposo no toma decisiones? ¿Qué hacer si tu esposo tienes que empujarlo? Póngale eso al Señor. Mi esposo es muy diferente a mí, porque el Señor en su majestad nos ha hecho diferentes. Precisamente, ¿qué tal si este mundo todos fuéramos iguales? ¿No? ¿Qué tal? Fue tan perfecto Dios que nos dio personalidades diferentes. Y no es que tu esposo se demore en tomar una decisión, es que tu esposo fue diseñado así por el Señor. Y tú fuiste diseñada en quizá tomarlas más rápido, pero hay decisiones que no se pueden tomar más rápidos tampoco. Entonces siéntalo como que Dios te ha dado un complemento porque así fue creado. Y recuerden, si usted está a los pies de Cristo, usted va a ver un hombre cambiado. Hoy mi mamá, el cubano que conoció hace 20 y pico años, no es el cubano que le llega hoy. Ni la Liliana que ella crió es la misma Liliana que se fue, no es la misma. Hace 26 años. ¿Eso lo ha hecho quién? El Señor. Pero es trabajando juntos, hermana, no compitiendo. Usted no está creada aquí para competir con su esposo. Usted está creada para ser ayuda idónea. Ayuda idónea. Solamente, otra hermana me preguntó, ¿cómo hago eso que yo no quiero hacer por dentro, pero lo hago? Hermanas, la única forma de encontrar gozo en su corazón y de hacer las cosas que le agradan a Dios es cuando usted está en los pies del Maestro, como Lucas 10:41. Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanada? Marta, aunque servía, estaba mal afanada. Sin embargo, María, eso siempre será recordado, ¿cierto? Porque María estaba a los pies del Maestro. Nosotras, para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que estar a los pies del Maestro. No es que porque tú vayas a la iglesia todos los días. Hermana, hay que servir en la iglesia. Eso es un mandato del Señor. Debemos de servir. Primer ministerio en nuestra casa, luego nuestra iglesia. También tiene que haber un equilibrio. No es porque se quedó en la casa ya no va a servir. No, porque Dios le va a dar cuenta de sus dones y talentos que Dios le va a dar. Pero usted, lo primero es que sus disciplinas espirituales, que son la oración, la meditación, el ayuno, la lectura de la palabra, el estudio de interpretarla, usted dedique tiempo. ¿Cuánto tiempo está dedicando sumergida a los pies del Maestro? El Facebook, el Twitter, el Instagram, lo uso mucho a nivel ministerial, pero usted tiene que saber prudencia cómo usarlo, porque le puede estar malgastando la vida espiritual. Sea intencional, coja una agenda, agende al Señor, así como la agenda, la joven en la cita con el novio, o agenda la salida con las amigas, o la esposa agenda otras cosas para su hogar. Agende. ¿Cuál es el tiempo con mi Señor? Debe estar enamorada usted del Señor, hermana. Usted debe estar enamorada de leer la Biblia. Debe estar enamorada de pasar ese tiempo con el Maestro que está hablándome a mí lo que tengo que hacer. Y si usted no tiene deseos de orar, pídale a Dios: Señor, ayúdame. No tengo deseo, ayúdame a ser una mujer de oración. Eso solo lo da Dios. Aquí están viendo una bruja, santera, una mujer con desorden sexual, una mujer que tomaba, una mujer en desorden toda la vida. Pero llegó la gracia y la misericordia de Dios y cambió ese llanto en baile espiritual, en ser una mujer que mi hogar se pudo centrar en Cristo, que es el verdadero, porque no es moralismo, hermanas,
no es moralismo. Cualquiera puede vivir una vida, ella fue santera, pero yo no. Si usted no tiene a Cristo, está en la misma olla, ¿sabe? Usted tiene que haberse arrepentido, porque tiene que arrepentirse y aceptar a Cristo como Salvador personal. Amadas, espero que, gracias por aguantar toda la mañana. Espero haya sido de bendición para ustedes. Les doy muchas gracias. Espero en el Señor que Colombia siga creciendo en el Evangelio. Estamos viviendo, aunque yo no vivo aquí, sufro por Colombia, porque ha caído. Y ustedes saben lo que estoy hablando. Mientras Cristo no esté allá arriba y el Dios esté gobernado, el país esté gobernado por Dios. Pero nosotros somos el remanente. Y donde estemos, Dios nos va a proteger y Dios va a estar allí. Pero se trata de nosotros los cristianos, que doblemos rodilla y oremos por los gobernantes, oremos por Colombia y sobre todo, oremos por nosotras. ¿Qué legado estamos dejando en nuestra familia para las futuras generaciones? ¿Qué está haciendo usted como esposa? ¿Qué está haciendo usted como hija? ¿Qué está haciendo usted como hermana? ¿Qué está haciendo usted como sierva en esta iglesia? No mire tanto. En las iglesias hay hipocresía. Dice la palabra que va a haber cizaña para que ¿qué? El trigo crezca. La iglesia es un hospital espiritual y usted solamente debe ver la cruz y la redención y ser parte de esto, porque Dios nos ha llamado a ser parte de una iglesia local. Nosotros debemos de congregarnos, ¿ok? Así que Dios me la bendiga. Les exhorto que oren mucho esta semana por el sábado que viene. Esa conferencia está lista, preparadita, PowerPoint. No voy a dar entonces las fotos y las dejo con la inquietud de las fotos porque ya son las 12 y queremos honrar también el hecho de la hora, el tiempo. Somos cristianos, no porque los americanos tengan el mejor tiempo, no. Nosotros como cristianos debemos de empezar al tiempo y terminar al tiempo, ¿ok? Porque debemos de honrar en el tiempo al Señor, ¿ok? Entonces vamos a orar y me pueden agregar por Facebook. Yo recibo a todo el mundo. Por allí pueden ver lo último de todas las cosas que pueden leer con el permiso de Gloria. Sé que ella y yo nos comunicamos y yo la tengo a ella. Y gracias, Gloria, que el Señor te bendiga. Sigue para adelante, nunca para atrás. Que el Señor, ven para acá que voy a orar por ti. Oren mucho por Gloria, oren mucho por el pastor. Yo soy esposa de pastor. Hermana, no es fácil. Es muy difícil ser esposa de pastor. Vivimos muy solas en medio de tanta multitud. Así que oren por ella, oren por el pastor, oren por su hijo. Dios los ha traído aquí con un propósito. Y no es el propósito que es de ellos, sino el propósito de Dios en este tiempo, para este ahora. ¿Ok? Así que pongan en su libretica por el pastor y por Gloria. Acérquense a Gloria y dígale: Gloria, ¿por qué puedo orar por ti? Pero no para chismear, hermanas, sino para orar por ella. Regálenle una tarjetica a Gloria. ¿Seguro, hermanas? Yo les estoy diciendo porque yo lo necesito. No hay veces, las veces que yo me he sentado a llorar sola en mi cuarto, porque me siento sola. Es difícil el ministerio. Yo ahorita voy para la casa paterna porque mis tíos tienen un asado y voy para ir para Cristóbal Colón. Y yo estoy feliz, estoy con mi familia, pero estar en el ministerio es soledad. Mismo Jesús vivía soledad. Así que quieran mucho a esta pequeñita, que ella y yo seguimos conversando. A donde yo esté seguimos por Sky hablando. Y fue algo que Dios hizo. Saben que nosotras no nos conocíamos y Dios fue algo. Quiero contar el testimonio para que ustedes sepan. Yo he orado por Colombia 20 y pico de años y por venir a servir este país, pero mi agencia no me deja venir aquí porque soy colombiana y
Y yo decía, ¿cuándo será que yo voy a servir a Colombia? Tanto sirviendo en tanto lugar. Y dije, déjame buscar una iglesia reformada. Cuando Guabal, Guabal, eso es cerquita de mi abuelo. Y busqué, y cuando vi, Patricia Saledini, ¿qué vas a hacer allá? Y ahí mismo le escribí a Patricia y le dije, ¿y qué vos vas a hacer a Cali? Me dice, no, Lili, me invitaron. Y ay, Pati, qué bueno, voy a orar. Pati es muy amiga mía. Y entonces le escribí a ella y al pastor, le dije, mire, mis padres viven allá, quisiera conocerlos. Pati va para allá, estoy orando por Pati, estuve orando mucho por esa. Conozco a Susan Han porque he podido estar en conferencias en Dominicana con ella y tengo muchos libros de ella, pero fue así lo que Dios, no fue algo que Dios orquestó realmente. Y hablé con ellos y ella empezó a oír los videos que tienen de mí y habló con Gloria, esposa del pastor Sugel, que me conocen, y fue Dios. Entonces lo vemos como Dios que lo orquestó para un tiempo como hoy. ¿Ok? Entonces, espero que el domingo, el sábado puedan venir. Va a ser una conferencia que es para liderazgo, pero es una conferencia que nos sirve a todos, porque de alguna u otra forma Dios nos está llamando a formar líderes y a formar la nueva generación de líderes. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos tantas gracias, Padre. Gracias por este lugar. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por el pastor. Gracias por Gloria. Gracias por su hijo. Gracias por esta congregación amada. Gracias por cada hermana, Señor, que vino hoy vino a este momento, a esta conferencia, Señor, y gracias por cada hogar representado por ellas. Yo te pido perdón por mis faltas y pecados, Padre. Yo te pido por Gloria en especial en esta mañana, que tú la uses con gran poder, que la sigas usando como lo has hecho con ella, que tú seas con su corazoncito, Señor, que sea blando para escuchar, pero duro como el cuero de un cocodrilo, Señor, para que aquellas cosas que no son buenas, Señor, ella las pueda resistir contigo, Padre. Yo te pido que la bendigas abundantemente, que le cumplas el deseo de su corazón como ella busca de ti, Señor. Yo ruego por su niño, bendícelo, Señor, hazle un gran siervo tuyo, Señor. Oh Padre, provee para esta familia pastoral. Tú sabes sus necesidades. Para ti no hay nada imposible. Nosotros somos un ejemplo de vivir por fe, Señor, y no nos ha hecho nada falta. Y cuando tú no nos lo das es porque no lo necesitamos, porque tú decidiste no darlo, Señor. Pero yo te ruego que tú le proveas. Mira su salud, te la pongo delante de ti, Señor. Te ruego, Señor, así por cada hermana aquí, aquellas que tienen esposos inconversos, que puedan modelarte a ti, Señor, que aun cuando estando calladas, Señor, ellas puedan reflejar tu amor. Y aquellas que tienen esposos cristianos, Señor, que puedan seguir junto a ellos, llevando tu nombre desde el hogar y llevando tu nombre a todo lugar. Te ruego por aquellas mujeres valientes que se van a levantar a orar por esta nación, Señor. Te ruego por los gobernantes de Colombia, Señor. Te ruego por ese plebiscito que viene, Señor. Te ruego, Señor, que Colombia, Señor, se rinda a tus pies, Padre Santo. Te ruego que nuestro país, Señor, que nuestro país tenga temor de ti, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y de que aquí puedan salir muchos misioneros, no solamente a Colombia mismo, sino a todas partes del mundo a llevar tu palabra. A ti te doy toda honra y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.